Entonces levanta tus manos al cielo de donde estás sentado, sella tus ojos y vamos a decirle a Dios, repite conmigo esto: Señor Jesús, en este día abro mi corazón para recibirte como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Restáurame, cámbiame, transfórmame. Señor, quiero ver a mi familia restaurada y gozosa por lo que tú le vas a dar. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a la presencia de Dios. En esta hora quiero hablarte una palabra muy importante que le he dado a conocer el título de esta palabra: los enemigos del manto. Los enemigos del manto. Pastor, ¿qué es lo que es el manto? Es cuando Dios te trae a un lugar. Cuando Dios, ¿no es cierto?, empieza a convocarte y a lo mejor no conocemos de las cosas de Dios. A lo mejor estamos empezando las cosas de Dios y Dios te trae con un plan y con un propósito. Todavía recuerdo cuando tenía 16 años y llegué por primera vez a la iglesia, una iglesia allá en calle Concepción, allá en San Lorenzo. Y nunca me voy a olvidar del abrazo que me dieron. Creo que ese abrazo fue lo que más tocó mi corazón. Porque con las palabras podemos decir muchas cosas, pero cuando abrazamos, estamos demostrando el amor de Dios. Y así como Matías, yo también un tiempo llegué a las cosas de Dios y no entendía nada. Porque cuando llegamos no entendemos exactamente nada, ¿cierto, Matías? Pero ¿sabes lo que pasó? Me seguí congregando, seguí buscando de Dios. Y Dios me capacitó, Dios me preparó para el pastorado. Y quién sabe que tenemos ahí a Matías, tenemos a Iliana, y Dios los capacite, y Dios los levante, y Dios les llame para el pastorado también. Para Dios no hay nada imposible. Todos hemos empezado así como ustedes. Un día llegamos a las cosas de Dios, y Dios se reveló a nuestro corazón, y empezamos a entender su palabra, empezó a darnos sabiduría, entendimiento. Por eso les animo que sigamos congregándonos hasta que encontremos el llamado que tiene Dios por nosotros. Amén. Entonces le llamamos a esta palabra los enemigos del manto. Dice la palabra de Dios, Génesis 37, 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron la túnica de colores que tenía sobre sí. ¿Cuántos conocen la historia de José? La película de José. Que sus hermanos le tenían envidia, sus hermanos le tenían celos. Entonces en un momento lo llevaron a un descampado, lo llevaron a un lugar, ¿no es cierto?, muy rural. Y dice que lo metieron en una cisterna ahí a José. Y fueron y le dijeron al padre que José había muerto. Pero ¿qué es lo que hicieron con José? Dice que le agarraron la túnica, se la desprendieron y lo largaron a la cisterna. Y esa túnica significa un manto. Y el manto significa una unción. Y la unción significa ¿no es cierto?, un manto profético. Que cuando Dios te llama, te capacita con un manto profético. Todos los que estamos acá tenemos una unción. Y esa unción la da Dios para que el día de mañana empecemos a trabajar para su obra, empecemos a trabajar para su reino. Pero esa unción tenemos que descubrirla nosotros. Ese manto tenemos que descubrirlo nosotros y decirle: Señor, ¿para qué estoy en tu camino? Porque quiero servirte, quiero adorarte, quiero seguirte. Y Dios se va a revelar a tu corazón y Dios te va a mostrar para qué te llamó. ¿Qué es lo que hicieron los hermanos con José? Dice que le rompieron la túnica. Y algo que tenía José cuando fue, ¿no
interpretaba sueños. ¿Qué es lo que hacía José? Soñaba y interpretaba sueños. Pero escucha bien esto. Dice la palabra de Dios que cuando lo tiraron a la cisterna, cuando lo metieron los hermanos a la cisterna para que él, ¿no es cierto? Incluso dice que después lo sacan de la cisterna y lo venden a Egipto. Lo venden a Egipto. No hay un registro que cuando ellos le sacan la túnica en la Biblia de que José podía interpretar los sueños. ¿Qué es lo que pasó, pastor, cuando le sacaron la túnica y cuando le sacaron el manto? José ya no pudo interpretar sueños. Solamente José soñaba, pero no podía interpretar. Pastor, ¿cuál es el enemigo del manto? Repetí conmigo, la envidia. Decí conmigo, la envidia. El enemigo del manto es la envidia. Los hermanos se llenaron de envidia, se llenaron de celo y atacaron a su hermano José. Porque José era el menor de sus hermanos, pero como él tenía un potencial de Dios, como él tenía un manto de Dios, como él tenía la unción de Dios, sus hermanos se pusieron celosos. Y muchos dirán ustedes, pero pastor, yo no tengo nada. Es que la gente envidiosa hasta la miseria envidia. Por eso a José lo vendieron como esclavo, porque los hermanos se llenaron de celo. Y el enemigo número uno del manto, ¿cuál es? La envidia. La envidia. ¿Cuántos celos hay en la familia? ¿Cuántos celos hay entre hermanos? ¿Cuántos celos hay entre amigos? ¿Cuántos celos hay entre hijo y padre e hijo? Pero déjame que te diga algo. Ese enemigo que se levantó en tu casa no es tu papá, no es tu mamá. Es un espíritu de envidia que está gobernando a esa persona. ¿Cuántos están acá? ¿Escucha bien esto? ¿Escucha bien esto? Hay gente, para crecer ellos te van a tratar de destruir. Hay gente que a lo mejor se te van a presentar en la vida, que te van a querer destruir, pero se te van a presentar como amigos. Se te van a presentar como los hermanos de José. ¿Qué tenemos que hacer, pastor? Tenemos que orar y bendecirlos. Porque no son ellos. Hay un espíritu de las tinieblas que lo está gobernando. Hay un espíritu de envidia. ¿Qué es lo que pasó con José? Fue vendido a Egipto. Fue vendido a Egipto. Y dice la palabra de Dios, no hay registro donde él podía interpretar los sueños. Escuchad lo que dice la palabra de Dios. Génesis 39:12. Entonces ella le agarró su ropa diciendo, acuéstate conmigo. Mas él dejó su ropa en la mano y salió huyendo, y ella se quedó con su ropa. Pasó que los hermanos lo vendieron a José. Le sacaron el manto, le sacaron la túnica. Cuando José se hizo de otra túnica, ¿qué es lo que pasó? Se levantó la mujer de Potifar y quiso acostarse con él. ¿Cuál es el segundo enemigo, pastor, del manto? Los pecados sexuales. Porque muchos se quedan con que José escapó de acostarse con la mujer del rey. Pero José llevó a que la mujer lo desvistiera. Porque una persona puede correr antes que una mujer lo desvista, ¿no? Puede correr antes. Entonces, el segundo enemigo del manto, ¿cuál es, pastor? Los pecados sexuales. Dios tiene muchas cosas para ti. Dios tiene un manto, Dios tiene una cobertura, Dios tiene una bendición, Dios tiene una restauración. Pero muchas veces como hombres, como mujeres, empezamos a perder lo que Dios tiene para nosotros por un pecado sexual, por una fornicación, por un adulterio. Y empezamos a perder lo que Dios tiene para nosotros. Incluso el diablo empieza a hacer desastres en la familia. Hace que la persona pierda, ¿no es cierto?, la familia. Hace que la persona
pasó? Empezó a coquetear con el pecado. ¿Qué es lo que hizo José? Empezó a coquetear con el pecado. ¿Cuántas veces coqueteamos con el pecado? ¿Cuántas veces nos mostramos en Facebook o mandamos mensajes? ¿O cuánta gente, cuántos hombres y mujeres empiezan a mandar mensajes prohibidos? Empiezan a mandar mensajes, ¿no es cierto?, íntimos, teniendo familia, teniendo mujer, teniendo marido. Y muchas mujeres dirán, sí, yo soy cristiana, pero todavía están coqueteando con el pecado. Entonces es un enemigo muy poderoso el pecado sexual. Porque hay muchas mujeres, ¿no es cierto?, que tratan de que el hombre empiece a excitarse. Porque muchas mujeres a lo mejor están casadas, o hombres que están casados, y empiezan a coquetear con el pecado. Entonces ese es un enemigo del manto de Dios, el pecado sexual. ¿Cuántos están acá? ¿Escucha bien esto? ¿Sabes por qué nosotros con mi esposa tenemos en el Facebook, yo la tengo a ella ahí en la foto de perfil? Porque nos estamos cuidando de esos depredadores sexuales que se quieren levantar muchas veces contra los pastores. Nos estamos cuidando porque muchas veces se quieren levantar esas depredadoras sexuales. Y no es que yo me quiera hacer el más bonito ni mi esposa la más linda, pero siempre el diablo va a querernos tender una trampa para que nosotros caigamos en pecado y para que destruya toda la familia y para que destruya todo el ministerio. Por eso el segundo enemigo del manto, ¿cuál es? Los pecados sexuales. Mira lo que dice la palabra de Dios en Job 29:14. Me vestía de justicia y ella me cubría con un manto. Me vestía de justicia y me cubría con un manto y una diadema en mi rectitud. ¿Qué es lo que hacía Job? En el capítulo, dice la palabra de Dios en el capítulo 1, Dios le dijo, no hay otro hombre más justo como Job. Pero en este versículo 29, capítulo 29 está diciendo, me cubría, que quiere decir que estaba hablando de ¿qué? De tiempo pasado. ¿Sabe cuál fue el pecado de Job? Que sus hijos hacían fiestas y no lo invitaban a él. Porque sabían los hijos que el Job le iba a terminar la fiesta y no. Vaya a saber las fiestas que hacían, fiestas orgías, fiestas en borracheras. Entonces Job decía, me vestía de justicia cuando tenía un manto. ¿Qué hacía Job, pastor, cuando sus hijos tenían fiesta? Al otro día él iba y trataba de tapar el pecado. ¿Sabe lo que hacía? Dice que se ponía a orar por los hijos y traía a los sacerdotes para que limpiaran la casa. Quería tapar el sol con una mano o con un dedo. ¿Qué estaba haciendo Job, pastor? Estaba fomentando el pecado de sus hijos. Pastor, ¿cuál es el enemigo del manto? ¿Sabes cuál es el enemigo del manto? Los vínculos familiares. ¿Sabes por qué te hablo de los vínculos familiares? Porque muchas veces dejamos que nuestros hijos se desvíen. Dejamos que nuestros hijos entren en la droga, en el alcohol. Y nosotros no queremos mirar por ellos. Nosotros hacemos la vista gorda y miramos para otro lado. Por eso el enemigo del manto también son los vínculos familiares. Elí también perdió la familia, perdió su ministerio, perdió su reinado, porque también tenía un vínculo familiar que él siempre estaba defendiendo y que siempre le estaba fomentando. El rey David también, ¿no es cierto?, tuvo consecuencias con su hijo. Entonces este es el tiempo de empezar
¿Cuántos quieren llamado? ¿Cuántos quieren ser pastores? 2 o 3 nada más. Ya, gloria a Dios. Dios te va a levantar como un pastor. Entonces debemos reconocer el manto que hay sobre nosotros. Amén. Escucha bien esto. Pastor, ¿cuál es el otro enemigo del manto? Cantares 5:6. Esta nos dice la palabra de Dios que había una mujer que tenía que esperar a su esposo y nunca le quiso abrir la puerta de noche. Entonces cuando su esposo vino ya era demasiado tarde. Ya la puerta estaba sellada. El otro enemigo del manto, ¿cuál es, pastor? Es que muchas veces no tenemos intimidad con Dios. ¿Cuántos quieren empezar a tener intimidad con Dios? ¿Cuántos quieren empezar a aprender a orar? A aprender a comunicarse con Dios. Dios lo va a hacer, Matías, contigo. Dios lo va a hacer, mi hermana Poli. Dios lo va a hacer, Mariana. Dios lo va a hacer con Raúl, con Ana. Dios lo va a hacer. ¿Sabes lo que es la oración? Es hablar con Dios cara a cara y es hablar como cuando hablamos con un amigo. ¿A cuánto le ha pasado que hace muchísimo tiempo no juega la pelota? Y va a jugar a la pelota y se lesiona, se desgasta. Porque hace mucho que no hace ejercicio, porque hace mucho que no corre. La oración también se ejercita. Hoy día vamos a correr 2 cuadras, mañana vamos a correr 4 cuadras. La oración se ejercita. Hoy voy a estar orando 10 minutos, mañana voy a orar 20 minutos, después voy a estar orando 1 hora. Y después Dios se va a revelar a mi vida cara a cara. ¿Cuándo están acá? ¿Qué es lo que pasó con esta mujer? No tuvo intimidad con Dios. El enemigo del manto, el enemigo de tu llamado, de tu propósito, ¿cuál es, pastor? Es que no nos podamos comunicar con Dios. Es que cuando Dios nos llama, Él quiere que nosotros tengamos intimidad con Él. Cuando Dios nos llama, Él quiere que nosotros podamos relacionarnos con Él. Cuando Él nos llama, Él quiere que nosotros podamos establecer un vínculo con Él, una relación de amor con Él. Y no buscarlo por lo que Él nos puede dar, sino buscarlo por lo que Él es. Porque muchas veces lo buscamos por lo que Él nos puede dar. Empecemos a buscarlo por lo que Él es. Él te salvó, Él te liberó, Él murió por ti en la cruz del Calvario. Si hoy estás vivo, es porque Él ha guardado tu vida. Si hoy estás sano, porque Él te está protegiendo. Si hoy estás acá, porque el Dios te trajo acá con un plan y con un llamado. Y de acá no tenés que salir hasta convertirte en un pastor, un evangelista, un ministro de Dios. No tenés que salir de acá hasta sanar enfermos, echar fuera demonios. No tenés que salir de acá hasta ver que Dios cumpla el llamado y el propósito que Dios tiene con tu vida. En el nombre de Jesús. ¿Cuál es el enemigo, pastor? ¿Cuál es el enemigo del manto? El enemigo del manto es no tener comunicación con Dios. Escucha bien esto. Primera de Reyes 19:19. Y partiendo de allí vio Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes. Y él tenía la última yunta. Dice la palabra de Dios que Elías vio a Eliseo que estaba arando la tierra, que estaba trabajando en la tierra. ¿Qué hizo Elías? Dice que fue y le puso el manto sobre los lomos de Eliseo. Pastor, ¿cuál es el enemigo del manto? El no querer trabajar para la obra de Dios. Pastor, ¿cuál es el enemigo del manto? El tener un espíritu de siervo y no tener un espíritu de hijo. Porque el siervo puede hacer cosas, pero el hijo puede acceder al trono de la gracia. Porque el hijo puede tocar el corazón de papá. Porque el hijo tiene identidad. Entonces Elías vio que Eliseo estaba trabajando en la tierra. Y Dios te está diciendo en esta hora: querés un manto, querés un propósito, querés algo de parte de Dios. Empezá a trabajar para el reino de Dios. Volverte de todo corazón a Dios. Empezá a congregarte. Empezá a venir a los servicios. Empezá a orar. Empezá a buscar la presencia de Dios.
Porque Dios tiene muchas cosas que tú no te imaginas. Escucha bien esto. Eliseo, a través de ese trabajo en el campo, le enseñó o demostró que muchas veces tenemos que ser segundos o terceros para ser primeros. ¿A cuánto le gusta ser el último? A nadie. Pero la palabra de Dios dice que los últimos serán primeros. Y muchas veces tenemos que trabajar, aprender humildad, aprender fidelidad, para que el Señor nos ponga como número uno. ¿Cuánto quiere tener la 10 en la espalda? Díganle a Messi cuánto le costó la Copa del Mundo. Fracasos tras fracaso, fracaso tras fracaso. Pero esos fracasos lo llevaron al éxito. Y tu fracaso de hoy va a ser el éxito de tu mañana. Lo que estás viviendo hoy va a ser lo que Dios va a tomar para prosperarte, para bendecirte. No sé lo que estás atravesando. A lo mejor estás atravesando la economía baja, estás atravesando ruina, escasez. Pero esa ruina, esa escasez, Dios la va a tomar para prepararte y para llevarte a lo que Dios te va a dar. Dios va a preparar la escasez, Dios va a preparar la ruina. ¿Sabes para qué? Para mostrarte que eres poderoso y para hacer un milagro en tu casa, en tu familia, para hacer un milagro de provisión en tu vida, porque Dios tiene un manto sobre esta hora que solamente los hijos lo van a captar, que solamente los hijos lo van a recibir, que solamente los hijos van a decir: Señor, heme aquí, quiero adorarte, quiero servirte, no entiendo nada, pero quiero seguirte, quiero adorarte, y en el camino Dios te va a capacitar. Gloria a Dios. No me quiero extender mucho con la palabra, porque quiero aprovechar esta hora por orar por ustedes. ¿Cuántos quieren recibir el poder de Dios? Dios te está llamando en este tiempo. Si hoy estás acá es porque Él tiene un gran llamado con tu vida. Es más, si has nacido es porque Dios tiene un plan con tu vida y un propósito. Ponte de pie. Levanta tus manos al cielo. Repite conmigo esto. Dios Todopoderoso, he venido para seguirte. Tomo la decisión de amarte. Tomo la determinación de trabajar para tu reino. Hoy quiero buscarte de todo corazón. Prepárame para mi llamado, para mi propósito. Hoy sé que no estoy en vano en esta vida, sino que estoy para cumplir una tarea, una asignación dada por ti. Y voy a hacerlo con amor, con integridad. Prepárame para el pastorado. Prepárame para servirte en lo espiritual y en todo lo que tú quieres que yo haga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Levanta tu mano.